En su historia La reunión de la tribu, el autor Charles Eisenstein adelantaba que, en el momento de mayor crisis humana, la tribu se encontraría unos a otros para comenzar la historia del nuevo mundo. El metaverso, el Matrix, nunca ha vivido una crisis siquiera comparable a la que estamos viviendo. Es el momento del derrumbe total y el comienzo del nuevo mundo. Por lo menos, es nuestra responsabilidad comenzarlo. Como el arcano de la torre en tarot, la destrucción no es fácil, pero es necesaria para el nuevo comienzo. ¿Cómo transitar por esta hecatombe juntos, con humildad y compasión, para que esta crisis no sea el fin, sino el principio? Eso es de lo que se trata este podcast. Bienvenida a Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Te estábamos esperando. Mi gente bonita, hoy los saludo, aunque estoy en un solo aquí, los saludo en vídeo. De vez en cuando me gusta también hacer los solos en vídeo, aunque suele ser mucho más, digamos, más eficiente para mí grabar los podcasts en audio. También con todo lo que es la postproducción del podcast, puede ser más sencillo hacerlo o más productivo y más eficiente hacerlo en audio. Pero hoy está siendo un día hermoso. Tenía ganas de ponerme delante de la cámara y hacerles un solo aquí nosotros juntos. Cámara, ojo con ojo. El caso de todo esto además es que hoy vamos a estar hablando de un tema que, digamos, me gusta más tratarlo contigo de manera personal y así en vídeo, porque son los 4 estados metabólicos. Son algo que me has pedido muchísimo, me has estado preguntando acerca del tema, que te explique cuáles son los 4 estados metabólicos de los que te hablo siempre: estado 0, estado 1, estado 2 y estado 3. Y también los llamamos E0, E1, E2 y E3. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Así que hoy es como más relajado porque normalmente tengo mis apuntes y voy siguiendo una lista de lo que te quiero contar y de lo que te quiero explicar. Pero estos son los 4 estados metabólicos que yo divisé, digamos. Por lo tanto, es algo como que lo tengo más dentro de mí, más en mi cabeza. Lo utilizo todos los días, por lo tanto, pues me siento aquí, tengo una conversación contigo y te explico más o menos, para que entendamos todos muy bien, cuáles son los 4 estados metabólicos, a qué nos referimos cuando estamos en E0 o en E3, porque también veo mucha confusión en los comentarios o en las preguntas que me dejan en los comentarios. Gente que me dice, por ejemplo, Jimena, estoy en E3, pero X, Y o Z. Y cuando yo veo ese X, Y o Z, me doy cuenta de que no están en estado 3, aunque piensen que lo están. Todos estos estados, de todos modos, este viaje metabólico desde el estado 0, que es el daño metabólico, la enfermedad crónica, etc., hasta el estado 3, es un proceso que no toma horas, no toma semanas, no toma días, puede tomar meses, puede tomar años, dependiendo de dónde comience cada persona. Por eso es que tengo mi curso Metabolismo Ancestral. Ese curso que es mi curso estrella, es el curso más completo que tengo, es el curso que explica todo sobre el metabolismo y cómo pasar desde E0 a E3 paso a paso, poco a poco. Incluso si no tenemos nada más en nuestra contra, se puede ir haciendo a lo largo de varias semanas, 2, 3, 4 meses, y se puede hacer el viaje completo en esos meses, pero normalmente siempre tenemos historias de salud, de enfermedad crónica, de daño metabólico, de dietas, de cantidad de cosas que nos hemos hecho y que nos han hecho, que hacen que este proceso pueda ser más lento, más no menos eficaz. Y una cosa que tenemos que entender sobre la sanación y sobre la recuperación del bienestar es que no ocurre de manera exponencial. Es decir, tú no empiezas en E0 y de ahí pasas a E1, y de ahí pasas a E2, y de ahí pasas a E3 y aquí no pasó absolutamente nada. Normalmente los procesos en la vida, todos, y esto incluye la sanación del metabolismo o la recuperación de un metabolismo que esté bien, no ocurre de esa manera lineal, sino que ocurre, empiezo en estado 0 o en estado 1, en estado 2,
voy para atrás, unos días estoy mejor, otros días menos. De repente al principio estoy más días mal que días bien, pero tengo 1 o 2 días bien. Eso poco a poco se va acortando y tengo menos días malos que buenos, cada vez voy teniendo un poquito más bueno. Sube y baja, sube y baja. De repente me encuentro con que tengo muchos días buenos y de repente otra vez un día malo o 2 días malos y digo, ¿qué pasó? Y la cosa vuelve a mejorar. Y así hasta que eventualmente se nivela y son muchos más los días buenos o los días en los que ya nos sentimos bien y que nos sentimos en ese estado metabólico que queremos estar, más que los días malos. Entonces es súper importante. Esto, por ejemplo, no hace mucho les hablaba en un en vivo sobre mi viaje de salud con la espalda, con el dolor con el dolor lumbar, más bien con el dolor de un disco, porque no es toda la zona lumbar, es el dolor de un disco. Y les contaba cómo ha sido mi evolución en los últimos 2 años. Es un en vivo, voy a tratar de dejar el link en este podcast en algún sitio para que puedan verlo si quieren, porque cuento toda la historia de cómo ha sido ese viaje que lleva unos 22 meses, es decir, casi 2 años. Y en los últimos 2 meses, de repente, llevo completamente bien. Y de repente en esos 2 meses tengo un día o unas horas en las que algo pasa. Y así, ha sido un viaje de sube y baja que al final se va nivelando, pero normalmente para bien. Cuando las cosas se van nivelando al revés, como que de repente tenemos más días malos que buenos durante muchísimos periodos, y me refiero a periodos de meses, porque podemos tener 1, 2, 3 meses, por ejemplo yo con el dolor de espalda, en los que constante y no me deja, y de repente, ¡puf!, tiene una mejoría. Toda esta introducción simplemente para contarte que no es algo lineal, no es algo que tenga que ver con el control, ni es algo que tenga que ver con la fuerza de voluntad, ni es una dieta, ni es que me salí de la dieta, ni es que cuántos gramos de proteína tengo que comer al día, no. Todo eso lo explicamos en mi curso Metabolismo Ancestral, que lo tienes en jimenadelaserna.com, Jimena con X. Ahí están todos mis cursos, todos mis recursos gratuitos de pago, y ahí está el curso Metabolismo Ancestral, en el que si de verdad quieres aprender esto y hacerlo mano a mano, paso a paso, sabiendo lo que estás haciendo y en qué sitio estás en cada momento, ese es el curso, para eso lo creé. Y es de verdad un curso fantástico para recuperar, que te puede servir durante meses o incluso años ese curso. No es que lo tomes una vez y ya está. Ese curso lo vas a estar revisando muchas veces en tu vida hasta que logres el estado 3, que es un estado en el que ya no necesitas de esas herramientas porque lograste la intuición con la que naciste, es decir, volviste a la intuición con la que naciste. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con estado 3. Solamente con una pequeña introducción a estado 3, porque el estado 3 es cuando yo hablo de que he llegado a un estado de, lo que te decía, intuición. Intuición en todo, no solamente en la comida, que es de lo que nos estamos refiriendo normalmente, sino en todo. Cuando nacemos, por eso es tan importante que a los bebés no se los llene de nuestras propias ideas preconcebidas, porque los bebés nacen con una sabiduría con la que nacen todos los animales. Cualquier animalito que nace en la naturaleza sabe qué hacer sin que nadie se lo haya enseñado. Sabe qué comer. Las mamás le enseñan también, pero un bebé, un mamífero sabe que tiene que mamar y busca la mama sin que nadie se lo haya dicho. Saben lo que les hace daño. El problema es que obviamente dirán, pero si tú le pones un veneno delante o lo que sea, sí, pero tenemos que entender una cosa también, y es que los animalitos normalmente no nacemos solos, nacemos con una madre y con una tribu que nos ayuda también a que no nos intoxiquemos, a que no nos enfermemos. Y por otro lado también tenemos cantidad de tóxicos modernos a los que nuestro cuerpo no tiene ni idea que se tiene que defender, como pueden ser, por ejemplo, los EMFs, los campos electromagnéticos que hemos creado a través de los aparatos, los Wi-Fi, los teléfonos y cantidad de otra cosa. Ese tema de los MFs tengo 3 vídeos, de hecho tengo 2 vídeos y un capítulo del podcast en el que hablo de qué son los campos electromagnéticos, los EMFs y cómo protegernos de ellos. Así que busca en YouTube Jimena de la Serna EMF, las letras EMF,
para ver esos 2 episodios o capítulos. Y también en el podcast tengo, no me acuerdo ya qué número de episodio es, pero alrededor del 20 puede ser más o menos, estábamos hablando de ese tema y ahí lo explico todo y cómo nos podemos proteger. Pero volvemos a que nacemos con una intuición absoluta de cómo alimentarnos. Y por eso decía que es tan importante la alimentación respetuosa en los bebés. Este fin de semana pasado estaba con unas amigas, una de ellas acaba de tener un bebé, tiene 6 meses el bebé y ahora está empezando ya, aparte de la leche materna, a ofrecerle algunos alimentos. Y entonces ella me preguntaba, Jimena, ¿cuál es cómo debe ser la alimentación del bebé? Y entonces fue muy fácil porque fue como que yo le dije, la leche de la madre, ya está. Pero cuando al bebé se le empiezan a ofrecer alimentos, empieza a haber un montón de cosas que son cantidad de mitos y ahí es cuando yo me refiero que les estamos dando ideas preconcebidas. Por ejemplo, les damos alimentos hechos para bebé, que son alimentos Frankenstein. Mi respuesta a ella fue, el bebé come lo que la mamá come. Es decir, lo ideal es que el bebé esté con nosotros cuando estamos comiendo. No digo sentado, porque una cosa que tenemos que tener en cuenta es que un bebé de 6 meses no tiene la estructura ósea y muscular para aguantarse sentado durante todo el tiempo que dura una comida. ¿Ok? Mucho ojo con poner a los bebés en esas sillitas de bebé que literalmente a mí me dan miedo cuando las veo porque parecen sillas de tortuorio, o sea, te van a poner en tortura porque son cuadraditas, tienen barreras por todos lados, las piernitas les van por 2 huecos, los bracitos aquí, el bebé no puede salirse de esa caja y después los padres se preocupan de que el bebé llora cuando está en la mesa. But of course que llora. O sea, el bebé está metido en una caja de tortura de la que quiere salir y no puede por su propio pie. El bebé tiene que sentir que él puede salir de ahí, ¿ok? De cualquier posición en la que lo pongamos, porque tiene la intuición y su intuición, que es muy fuerte, le dice, no quiero más esta postura, el bebé va a cambiar de postura. A medida que pasan los meses, el bebé va adquiriendo mayor fuerza ósea, de ligamentos y de hueso y de músculos. Será capaz de estar más tiempo sentado, aunque ya sabemos que sentado no es la postura ideal. Como saben, si me están viendo en YouTube, yo aquí no estoy sentada, estoy arrodillada. Tengo una silla de arrodillarme. Y tenemos que atender también a esa intuición del bebé. Entonces el bebé normalmente va a estar en el suelo, en una mantita, en lo que sea. Va a tener, no sé, hay muchas maneras de hacerlo. De esto no es de lo que se trata este episodio, pero tenemos que respetar eso. Y al bebé se le ponen delante los alimentos que la mamá está comiendo. Obviamente, cuando digo esto, la mamá tiene que estar comiendo alimentos reales. Si la mamá está comiendo pizza, comida Frankenstein, galletas o cualquier cosa empaquetada, obviamente no se lo des a tu bebé, pero ¿qué haces tú comiéndote eso? Cuando la mamá come ancestralmente, que yo creo que este es otro episodio que tendríamos que hacer, ¿qué es comer ancestralmente? Y bueno, ya que me estás escuchando, perdón, es que cuando te estoy grabando este episodio, no ha salido todavía una entrevista que tienes que escucharla. Si quieres saber qué es comer ancestralmente no es hacer dieta, no es eliminar carbohidratos, no es hacer paleo, no es hacer keto, no es hacer AIP, no es hacer GAPS, no es... Todo eso son protocolos, Mas no es la alimentación ancestral. Si quieres saberlo, tenemos el episodio, creo que es el 33, sí, justo el de la semana anterior a este, en el que entrevistamos a la increíble Hilda Labrada Gore, que es la productora del podcast de Wise Traditions, de la Weston A. Price Foundation, de la Fundación Weston A. Price, que sabes que ha sido una fundación pilar en todo lo que yo te enseño. Es realmente cómo vivir de una manera ancestral, es en lo que se basa la Weston A. Price Foundation. Y también Hilda es la conductora y la productora del podcast durante muchísimos años. Yo la he escuchado mucho, tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Te recomiendo muchísimo que escuches esa entrevista, porque ahí hablamos de los 11 principios de las tradiciones sabias del Dr. Weston A. Price, que él divisó que tienen todas las tribus
que comparten todas las tribus que todavía viven ancestralmente. Entonces, si quieres saber realmente qué es alimentarte ancestralmente, vete al episodio de la semana pasada, episodio 33, entrevista con Hilda de la Weston A. Price Foundation sobre los 11 principios de la alimentación ancestral del Dr. Weston A. Price, y ahí vas a saber realmente qué es la alimentación ancestral. Entonces, el bebé, volvemos al punto del bebé, porque esto es muy importante para que entendamos todo el proceso del que voy a estar hablando. Si la mamá está comiendo ancestralmente y le pone delante al bebé los alimentos que ella está comiendo, obviamente en tamaños que el bebé no se vaya a ahogar, normalmente el bebé a los 6 meses no tiene dientes, etcétera, etcétera, se le ponen delante y el bebé por su simple curiosidad va a empezar a probar todo lo que se le pone delante. Y él mismo va a identificar qué quiere, qué no quiere, qué le gusta, qué no le gusta. Y no va a empezar a hacer ascos, y no va a empezar a hacer cosas extrañas con la comida. Y no vamos a interferir en su intuición. Y el bebé come hasta que el bebé quiere comer. Al bebé no se le embute la comida cuando la está tirando, porque eso es muy típico que vemos en las personas dándoles alimento a los bebés y literalmente le meten la cucharita en la boca y el bebé lo tira porque no quiere más y se le sigue dando y se le recoge por aquí y se le vuelve a meter la cuchara en la boca hasta que se lo trague. Tremendo. Ahí empieza el daño de nuestro metabolismo. Si ven, es desde una edad muy temprana. O sea, nos venimos dañando el metabolismo desde la edad más temprana. Cuando el bebé no quiere más, no quiere más. El bebé va a pedir teta, el bebé va a pedir otras cosas. El bebé sabe, ¿ok? No nos tenemos que preocupar tanto. Confíen en su bebé. La verdad es que nuestros bebés tienen mayor tradición sabia que nosotros que la hemos perdido. Entonces, eso es lo que es el E3, es volver a esa sabiduría ancestral, a esa sabiduría con la que hemos nacido, en la cual el cuerpo se comunica con nosotros y nos dice, quiero comer o no quiero comer tanto, no quiero comer tanto, esto, lo otro, hoy me apetece esto, 3 días seguidos me apetecen papas, mañana no quiero ni verlas y no las veo durante un mes, comí 6 meses huevos seguidos para desayunar porque de verdad no quería otra cosa, a los 6 meses no puedo ver los huevos y no pasa nada. Y así es la cosa. Y el cuerpo se comunica con nosotros con el sueño también, con las ganas de orinar, con las ganas de ir a defecar, con las ganas de hacer el amor, con las ganas de meternos en el agua fría, meternos en el agua caliente, dormir, todo. El cuerpo se comunica constantemente a lo largo del día, todos los días. Ese es el estado E3. A eso volvemos cuando hacemos todo el proceso. Si tú no estás en ese estado, no estás en E3. Y a esto me refiero porque muchas personas me escriben. Hace poco alguien me escribía, Jimena, llevo mucho tiempo en E3. Obviamente son personas que no están en mi curso, porque en mi curso hablamos de esto. Son personas que me han escuchado hablar de los estados y piensan que E3 es simplemente no restringir los alimentos, que es uno de los puntos del estado 3, pero es que va más allá. El estado 3 es un estado físico, mental y espiritual. Recuerden que el cuerpo-alma es uno. Y esta pregunta que me hacía no hace mucho fue, Jimena, llevo mucho tiempo en estado 3, pero de repente me doy cuenta de que priorizo carbohidratos por encima de proteína. ¿Cuánta proteína tengo que comer al día? Error. Ahí está el primer error, no estás en E3. Puede que estés en E2, pero todavía no has llegado a E3. Porque cuando llegas a E3, entiendes que si tu cuerpo te pide 1 mes, 2 meses, lo que sea, 2 días, 1 día, medio día, más carbohidratos, o más grasas, o más proteína, es porque es lo que tu cuerpo necesita. Sobre todo, muchas personas vienen a mis cursos y llegan a mí o llegan a mis recursos gratuitos viniendo de una alimentación restrictiva. Ya sea restrictiva de que no estaban comiendo proteína animal, no estaban comiendo grasas o más comúnmente eliminaron toda fuente de carbohidratos saludable de sus vidas durante mucho tiempo. ¿Qué va a ocurrir cuando dejas de restringir y vuelves a incluir un alimento que llevabas muchísimo tiempo sin comer o un grupo alimenticio que llevabas mucho tiempo sin comer? Tu cuerpo literalmente se quiere llenar de él. Te voy a hacer una analogía que vi no hace mucho que me pareció genial a la hora de ilustrar esto. Toma una pajita, un pitillo, ¿sí? Con lo que bebemos, un straw, con lo que bebemos líquido.
tápate la nariz, ponte la pajita en la boca y respira a través de la pajita. ¿Ok? Respira por la boca, que es terrible, pero bueno, es para hacer un experimento a través de la pajita. Popote también le dicen, creo que es en Chile. O en México, no me acuerdo. Lo que va a pasar es que al principio, los primeros segundos, ok, te está llegando aire, más o menos, no sientes mucho, ok, está bien. A los pocos segundos o pocos minutos vas a sentir que te falta el aire, porque estás respirando por una pajita que es muy pequeña y te llega muy poco aire. Tú estás respirando, o sea, no has dejado de respirar, pero te está llegando poquito. Esto es muy equivalente a dejé de comer grasas, proteínas o carbohidratos. Me está llegando, pero me está llegando muy poquito o no todo completo lo que necesito. A los pocos minutos vas a sentir que tienes ya falta de aire, sientes esa hambre de aire, el air hunger, ¿ok? Como que, oh my God, o sea, no me está llegando lo suficiente que necesito. Estoy respirando, pero no me está llegando. Cuando ya llega un punto en el que estás desesperado, que ya realmente llevas muchos minutos respirando así, vas a ver que te quitas la pajita y tomas una bocanada de aire. ¡Oh my God! Y tu cuerpo empieza a respirar rápido. ¿Sí? Empieza a respirar rápido. ¿Por qué? Porque se está llenando de aire otra vez. Y cuando tu cuerpo se da cuenta de que se acabó la restricción, vuelve a respirar normal. Y ya respiras por la nariz a un ritmo normal. Esta es una analogía absolutamente genial de cómo funciona cuando estamos restringiéndonos. Cuando nos estamos restringiendo, puede que no lo hayamos eliminado del todo o que no hayamos dejado de comer. Simplemente decimos, no, pero yo estoy comiendo. Estoy ayunando, pero estoy comiendo. Yo como una vez al día o como una vez a la semana o una vez cada 2 días, ¿sí? Pero no estás comiendo todo lo que necesitas. No le estás dando a tu cuerpo todo lo que necesita. Y por lo tanto, cuando cortas esa restricción y empiezas a comer las cantidades y los tipos de alimentos que tu cuerpo necesita sin restricción, es normal, absolutamente normal, que tu cuerpo se empape de ellos y de repente te den, dependiendo de la restricción que hayas tenido, un día, una semana, un mes, 6 meses de comer solo eso que te habías restringido o de comerlo en grandes cantidades. Eventualmente eso se va a nivelar cuando tú dejas de restringir. Cuando tu cuerpo se da cuenta de que no hay más falta, de que le llega sin restricción, va a dejar de pedírtelo a esas cantidades. A mí me pasó algo muy curioso que hablaba el otro día con Mark, y es que, por ejemplo, cuando yo hacía fisiculturismo, que fue la época en la que más restringí en mi vida, terrible, ya les he contado varias veces, recuerdo que, claro, yo no dejé de comer, pero comía muy poco y comía sin grasa y comía así como comen los fisiculturistas. Y yo recuerdo que yo soñaba con la comida todo el día. O sea, me volví obsesiva. Y normalmente uno se vuelve obsesivo con la comida. Lo único que quería era pensar en comida y la comida me sabía a gloria. Incluso comida que hoy en día diría, ew, por ejemplo, la pechuga de pollo que no me gusta nada porque es lo más aburrido, qué pena, pero es seca, es insabora, no tiene grasa, no tiene nada, es como comer pasto. Hoy en día, si me ofreces una pechuga de pollo, la agarro y te doy una bofetada con ella. No, tampoco. Pero no es como que sea mi plato favorito. Y desde luego, si puedo elegir comer otra cosa, no me como la pechuga de pollo. Y cuando comemos pollo en casa, Mark se come las pechugas. O sea, nos comemos todo el pollo completo, pero yo la pechuga, no, de verdad, no la quiero ver. Además, porque la comí demasiado cuando hacía fisiculturismo. Pero a mí me sabía deliciosa. ¿Por qué? Porque mi cuerpo estaba hambriento. Y yo le contaba a Mark. Y hoy en día, cosas que me sabían tan bien cuando restringía, hoy en día me las como y sí están ricas, algunas de ellas como, ok, pero no me saben como me sabían. Y en cierto modo le digo a Mark, qué pena, porque de verdad que me sabían tan rico y hoy en día no me saben, no es como esa experiencia como explosiva, pero de eso se trata. Comer no debería ser una experiencia explosiva. Hombre, un día te comes un platillo espectacular, no pasa nada, pero en general comer no tiene que ser una experiencia explosiva. Es una experiencia agradable, es una experiencia deliciosa, pero no tiene que ser, si lo has vivido alguna vez, esa, de verdad, experiencia casi religiosa que te da cuando comes, que es como una cosa, claro, porque estás restringiendo y tu cuerpo lo come y es como, wow.
Cuando eso desaparece, por eso les digo mucho, mucha gente dice, yo soy adicta a la comida. No, no eres adicta a la comida. Lo que pasa es que te restringes y entonces eso da que te des atracones y que te sientas adicta. Tenemos un episodio del podcast en el que hablo, no eres adicta al azúcar. Se llama, creo, es el azúcar tan adictivo como la cocaína, algo así, y de eso hablamos. Búscalo si lo quieres escuchar porque es muy importante en este tema. No eres adicta a la comida. No vas a comer sin parar hasta explotar si te dejas libertad para comer. Puede que al principio comas muchísimo, pero te digo que eso se regula. Entonces, le estoy dedicando mucho tiempo al estado E3 porque es un estado muy importante, porque es el estado al que tardamos más en llegar, pero cuando se llega, es un estado para siempre, porque otra cosa de la que me hablan, a no ser que hagas algo a propósito y salgas de ahí, pero otra cosa que me hablan es, Jimena, llevaba un mes en E3 y ahora volví a comer porquerías y estoy en E2. ¿Qué hago? O estoy en E1. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a hacer la transición a E2 y luego a E3? Cuando estás en E3 y mientras más tiempo pasas en E3, más difícil es salir de allí. A no ser que tú a propósito. Porque volvemos a lo mismo. Si tú estás en E3 y ya llevas tiempo en E3 y de verdad libertad absoluta, que de esto hablamos de cómo conseguirlo en el curso Metabolismo Ancestral. Es raro que te vayas de repente a darte un mes de comer porquería. Puede que un día, por cosas que pasan en la vida, que honestamente, mientras más estás en E3, esto menos pasa. A mí hoy en día, de verdad, no me ocurre que yo vaya a hacer un día, me vaya a dar al alcohol, a la comida Frankenstein. No me pasa porque literalmente es como que, o sea, no me llama la atención. Para mí comer comida Frankenstein es como ver jabones de estos o velas de estas que huelen muy bien, velas que huelen a cheesecake y tú sabes que huele espectacular, pero que si te la comes te vas a hacer un daño porque es una vela, no es comida. Lo mismo me pasa con la comida Frankenstein. Huele muy bien, es muy bonita, pero literalmente sé que si me la como, pues no me voy a sentir, y de verdad no tengo ganas. Del mismo modo que no trasnocho, porque no tengo ganas. O sea, es muchas cosas así. Entonces, estar en E3 también, estar en E3 es respetar tu cuerpo, es obviamente un día sí puedo trasnochar, lo odio, de verdad que lo odio, o sea, es algo que al día siguiente estoy enferma, pero no hay que ser dogmático, en el sentido de que si yo no trasnocho o no como comida Frankenstein no es porque me restrinja, sino porque realmente me causa un sentido de no, por favor, o sea, no quiero, o sea, qué pereza. No es como que, no estoy diciendo, cómo me gustaría pegarme una borrachera, cómo me gustaría trasnochar 3 noches seguidas para irme de fiesta, cómo me gustaría comerme todos los donuts del mundo, pero no lo hago porque me va a sentir mal. No, literalmente es, no, por favor, qué pereza, mi gente. O sea, no quiero, no me hagas esto porque no quiero. Ese es el E3 y de ahí es muy difícil salir porque realmente no quieres. Si tú todavía tienes deseos de hacer este tipo de cosas, no pasa nada. No quiere decir que, o sea, que seas mala, que estés haciendo algo mal, que no tengas fuerza de voluntad. No, quiere decir que estás todavía transicionando. Pero si estás transicionando todavía y este día es como lo que hablábamos al principio, en que hay subidas y bajadas, al día siguiente, o sea, normalmente dura un día, no duras un mes. No es que te vayas a tirar un mes y si te tiraste un mes comiendo comida Frankenstein es porque realmente no habías pasado a otro estado. Estabas todavía en un estado E1, E0, E2. ¿Ok? Entonces, todo esto es de lo que hablamos en el curso Metabolismo Ancestral. E3 no es algo que yo diga, decido que estoy en E3 y estoy en E3. No, es algo que ocurre. Tú no decides cuando estás en E3, tu cuerpo decide y entonces tú dices, wow, o sea, ya no, soy intuitiva con todas las cosas de mi cuerpo, por lo menos el 99% del tiempo. Realmente no tengo ningún deseo de ir en contra de mi cuerpo, ninguno. No es que me esté restringiendo el deseo de ir en contra, sino que no tengo ese deseo el 99% del tiempo. Y por lo tanto, de ahí no se sale. Pero si te sales porque todavía estás apenas hay un punto de transición en el que estás entre E2 y E3 y te pasas un día en E3 y 5 en E2. Pero eventualmente son 2 días en E3
y 4N2 y eventualmente son 3N3 y 2N2, ¿sí? O sea, y así vas pasando, pero eventualmente de verdad que llega un momento en el que ya es ley de vida natural. Pum, pum, pum. Me quedé mucho tiempo explicando T3, pero creo que es muy importante. Por las confusiones que veo, por las preguntas que me hacen, es importante que sepamos que es E3 y que a ese estado se llega poco a poco. Para eso tienes mi curso que te va a servir durante años para llegar hasta allí, o meses, lo que te tarde dependiendo de cómo empieces tú. No todo el mundo empieza desde el mismo punto. Entonces vayamos a E0. ¿Qué es E0? Bueno, E0 es sencillo. E0 es el daño metabólico. E0 es cuando nos diagnostican en el médico síndrome metabólico. Síndrome metabólico normalmente es una colección de síntomas, por eso se llama síndrome, que suele ser resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, más colesterol elevado, que bueno, el tema del colesterol es un tema que tengo muchos vídeos, tengo un podcast explicando el colesterol, escúchatelo. Y tengo además tensión alta. Normalmente suelen ser esos tres: colesterol alto, tensión alta y insulina alta o resistencia a la insulina, marcan lo que se llama el síndrome metabólico o el daño metabólico. Más, no hace falta que tengas los tres o que sean solo estos para que tengas daño metabólico. El daño metabólico también ocurre si has estado mucho tiempo en tu vida a dieta. O has hecho dietas yo-yo todo el tiempo, te has pasado la vida restringiendo, volviendo, dietas yo-yo que las llaman también, ganando, perdiendo, restringiendo, probando ahora la dieta del pollo, la dieta del caldo, la dieta del no sé qué, la dieta keto estricta, la dieta esto, la dieta lo otro, y así te has pasado la vida. Si sientes que muchas personas sienten esto, Jimena, yo respiro y engordo. En el estado E3, nuestro cuerpo literalmente puede comer en libertad cuando pide lo que pide y cuando pida, y nuestro cuerpo se mantiene en un estado muy estable. No nos estamos nunca pesando ni midiendo, pero lo podemos sentir, nuestro cuerpo está en un estado muy estable. Tenemos que tener en cuenta, además, que las mujeres pasamos por cosas como los embarazos, la menopausia, la pubertad. Los hombres también pasan por la pubertad, por supuesto. Y esos son todo momentos en los que nuestro cuerpo cambia y es normal. Otra cosa que quiero tratar aquí es, tuviste hijos y te dijeron que tienes que recuperar el cuerpo que tenías antes de tener hijos. Y es como, ¿qué tengo que hacer para recuperar el cuerpo de antes? No tienes que hacer absolutamente nada. O sea, ¿pero qué es esto? Un cuerpo que acaba de crear una vida. Primero, si ese cuerpo ya estaba en E3, va a tener unos cambios mínimos o moderados. Y él solito volverá a su punto. De esto les hablaba en otro vídeo, en otro episodio en el que hablábamos que una chica, la que sigo yo en YouTube, que tiene muchos seguidores, que tiene una vida muy ancestral, vive en una granja y tiene, no sé si son 6 o 7 hijos. Y alguien le preguntaba en los comentarios, ¿cómo haces para volver a tu peso de antes? Dime tu rutina de ejercicios y tus suplementos. Y es como, yo dejé un comentario diciendo, honestamente no conozco personalmente a esta chica, pero sigo su lifestyle, vive en una granja, trabaja en la granja, trabaja en la casa, está con los niños, vive de una manera muy ancestral, se mueve todo el día haciendo cosas, no va al gimnasio, está todo el día moviéndose. Cocina de una manera ancestral, crecen sus propios vegetales, tiene sus propios animales, su cuerpo vuelve a su punto cuando tiene que volver, y punto. Y así los 6 o 7 embarazos que lleva. Eso es un estado de E3. Por favor, no hagan dietas antes de tener bebés ni después. Antes de tener bebés, hacer una dieta de pérdida de peso, lo único que logra es que los bebés nazcan con tendencia a la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque la resistencia a la insulina es algo que ocurre también, no solamente cuando comemos porquería. La resistencia a la insulina ocurre también cuando nos matamos de hambre. ¿Por qué? Es muy sencillo. Es una adaptación. Es una bajada de metabolismo. Por cierto, el estado E0 también es un metabolismo bajo o un hipotiroidismo. Cuando estamos matándonos de hambre, nuestro cuerpo se adapta a través de muchos sistemas y uno de ellos es volvernos resistentes a la insulina. ¿Por qué?
para que cuando lleguen carbohidratos, azúcar o en cualquier modo, nuestro cuerpo pueda utilizar ese azúcar muy rápidamente, se vaya a la sangre, se vaya donde se tiene que ir. ¿Ok? Y nos creamos una resistencia a la insulina que es una adaptación o una reacción a lo que hemos estado haciendo. Recuerden que nuestros hijos, cuando están en nuestra panza, están adquiriendo información de lo que está ocurriendo en el mundo en el que vive la madre, para así nacer de la manera más óptima para ese medio ambiente en el que van a nacer. Si el bebé capta que hay hambruna, porque la mamá se mató de hambre, hizo una dieta de adelgazamiento antes de tener el bebé, o se mata de hambre durante el embarazo, que también lo hacen, la genética del bebé va a decir, en el mundo de mamá hay hambruna, por lo tanto voy a nacer más grande de lo normal, con más grasa de lo normal, con resistencia a la insulina, X, Y y Z, para asegurarme de que puedo sobrevivir a la hambruna que está viviendo mamá en su mundo. ¿Por qué? Nadie me asegura que vaya a tener comida cuando nazca. ¿Se dan cuenta? Y así nacen bebés con resistencia a la insulina, nacen bebés más grandes de lo normal o más gorditos de lo normal, que los bebés tienen que ser gorditos. ¡Ojo! La grasa en los bebés es hormona de crecimiento, por favor. Bebés flacos creo que nunca se ha visto en la vida. De hecho, creo que hasta día de hoy nadie quiere un bebé flaco, por lo menos es algo donde todavía tenemos un poquito de sentido común. Pero bueno, eso es importante saberlo. E0, estábamos hablando, es ese daño metabólico. Los daños que estábamos hablando también es un hipotiroidismo. El hipotiroidismo es un metabolismo lento, un metabolismo bajo. Un metabolismo lento, un metabolismo bajo también es una adaptación metabólica a la hambruna, a hacer demasiado ejercicio, a todo lo que el cuerpo piense que es un estado de emergencia. Cuando el cuerpo identifica que no hay abundancia, va a bajar nuestro metabolismo y nos va a crear un estado cero. ¿Ok? Si tú tienes enfermedades crónicas, si el cáncer también, por ejemplo, o sea, cantidad de cosas, esa enfermedad crónica, esa enfermedad que nos están diciendo que el metabolismo está dañado. Recuerden de lo que hablamos siempre y lo que les digo siempre, y es que toda enfermedad es una enfermedad metabólica. Por supuesto, enfermedad del cuerpo-alma, ¿ok? El cuerpo también se enferma porque el alma está enferma. En la sanación de nuestro cuerpo entra también el tratamiento del trauma. Y cuando digo trauma, ustedes me entienden perfectamente, sé que la mayoría aquí lo entiende, pero por ahí he visto alguna vez personas cínicas, recordemos lo que es el cinismo, tenemos episodios sobre el cinismo, que dicen, parece ser que si me duele la cabeza es porque me violaron de pequeño. Pues puede ser que sí, pero eso no es a lo único que se refiere el trauma. El trauma no es, creo que ya lo he hablado en otras ocasiones, el trauma no es, que sí lo es, pero no es solamente me violaron de pequeño, o abusaron físicamente de mí de pequeño, o abusaron mentalmente o emocionalmente de mí, o me dejaron sin cuidados, o no es solamente la violencia en el cuerpo-alma. El trauma es simplemente entre comillas, una situación no resuelta que deja una marca emocional en el alma, en la psique, que si no está resuelta, después se expresa en el cuerpo físico, porque el cuerpo físico es la representación física del alma y de la psique. Y si esa situación no se resolvió, va a dar un síntoma físico. Entonces, es cualquier situación no resuelta. Es un día me perdí en el parque y me tiré 2 horas perdido cuando era chiquito. Normalmente el trauma ocurre en la niñez, pero el trauma puede ocurrir también en la pubertad, que es una época muy delicada. Puede ocurrir en la edad adulta también, en momentos delicados. Lo que pasa es que en la edad adulta tenemos más herramientas normalmente para aprender a lidiar y resolver estas situaciones. De niños no las tenemos. Y en la pubertad, las épocas más vulnerables de una persona son la pubertad, la menarquia, que es cuando le viene la regla por primera vez a una niña, el embarazo y la menopausia. Durante esos puntos en la vida somos muy vulnerables al trauma. ¿Ok? Obviamente, más adultos menos, sobre todo si tenemos las herramientas y las personas. Pero un niño normalmente tampoco sabe cómo pedir ayuda.
un niño, como te decía, puede que me perdí en el parque y me estuve perdido 2 horas y me sentí completamente perdido, pensé que mis padres no iban a volver. De repente estuve 1 hora entera en la que nadie se dio cuenta que estaba perdido, por lo tanto me sentí abandonado en el mundo durante esa hora. Luego me encontraron, bla, bla, bla. Y de repente me encontraron y la reacción de mamá, que estaba muy asustada, fue regañarme. ¿Por qué te vas de mi lado? Te dije que no te fueras. Mamá está preocupada, mamá no está siendo mala, mamá está preocupada. Pero esa reacción es, oh my God. Y el niño se queda como, me perdí, me sentí abandonado y cuando vuelvo a mamá, siento que hice algo mal. O sea, y se queda así la cosa y a la mamá se le pasa la rabia o el susto, porque eso es un susto de mamá, y vuelve otra vez a ser mamá normal, pero ahí quedó algo no resuelto. También puede ser que la mamá no reaccione así, reaccione bien, mi vida, mi amor, qué bueno que te encontré, ya estás de vuelta, pero de repente algo ocurrió durante esas 2 horas que el niño no resolvió, no pidió ayuda, no le contó a la mamá que algo le pasó, alguien le dijo algo o se sintió amenazado por alguien y no lo contó, eso se quedó dentro y quién sabe si mañana salga por otro lado. La psique es una cosa tremenda, pero a eso es lo que me refiero con el trabajo del trauma. Y normalmente para llegar a un estado E3 hay que trabajar el trauma también. Esa es otra cosa, porque me dicen, llevo de verdad que ya como todo, no me restrinjo nada y llevo así 6 meses, pero sigo, no sé, con depresión o sigo con dolor en no sé dónde o con reglas así o asá o tal cual. El trauma hay que trabajarlo, el cuerpo-alma. Por eso digo que llegar a E3 es un proceso de meses e incluso años. Pero trabajar el trauma, por cierto, no se soluciona yendo a un psicólogo ni a un psiquiatra. Desafortunadamente, psicología y psiquiatría son parte de la ciencia de la antigua historia y normalmente poco tienen para ayudarnos. El trabajo del trauma es a través de otras terapias, que llaman terapias alternativas. Hay muchas maneras, y de verdad que funcionan. De esto también les hablaba cuando les hablaba sobre mi historia con el dolor de espalda, que tiene mucho que ver también con el trauma. Y a mí, de pequeña, no me pasó nada como eso, ni afortunadamente no tuve abuso de ningún tipo, pero cada uno tiene unos traumas que ocurrieron también porque mamá y papá son seres humanos con sus propios traumas que no resolvieron y después lo pasan a sus hijos. Por eso es tan importante también trabajar en el trauma antes de tener hijos. Y aunque no resuelvas el trauma, porque no creo que se pueda resolver por completo, lo más importante es ser consciente de él. Cuando somos conscientes de que tenemos eso, ese ya es el primer paso y es el 50% del camino, o el 80% del camino. El otro 20% es trabajarlo. Y solamente con ser conscientes de que lo tenemos, somos capaces de no pasarlo a la siguiente generación. Así que tampoco desesperen, no hay que estar aquí ya en un estado alfa, iluminado, no. Con que seamos conscientes, tenemos mucho trabajo hecho y ya no tenemos por qué pasarlo. En fin, si ven cómo los estados no es tan simple como, sí, cómete esto, haz esta dieta y ya. No. Huyan, salgan corriendo cuando alguien les diga que solucionar su metabolismo y su salud es tan fácil como haz esta dieta y ya. No. Pero la buena noticia es que de verdad que se puede hacer con paciencia y con los conocimientos que adquieres a través de cantidad de libros, de personas y de lo que yo te comparto. Y por eso te lo comparto, para que lo aprendas y lo puedas aplicar. Para eso tengo mis recursos gratuitos, mis vídeos, mis podcasts todas las semanas y mis cursos de pago. Todo para que podamos hacer esto juntas, el viaje a la nueva historia. El estado E1 es un estado de transición. Y ahí es donde entra. Muchas personas piensan, Jimena, ¿y entonces tu reto keto evolucionada ya no sirve? No, y saben los que están dentro que por supuesto que sí, reto keto evolucionada sigue siendo muy importante y es parte del estado E1. Y ahora, no todo el mundo tiene por qué pasar por keto evolucionada, porque hay personas que empiezan desde estado E2 o que ya están listas para pasar de E1 a E2 sin necesidad de hacer mi protocolo keto evolucionada, que no es lo mismo que un keto de moda. Ojo ahí, el keto de moda es una dieta para perder peso y que no observa la evolución. Te quedaste aquí para siempre. Y lo que les digo siempre,
Cuando nos rompemos una pierna, no nos quedamos toda la vida con la escayola, usamos la escayola como una herramienta para volver a caminar. E1 es esa escayola. E1 es la escayola que nos ponemos en la pierna rota, que es E0, para pasar a E2, que sería la rehabilitación. Y E2 es el estado, entre comillas, más sencillo de alcanzar, el estado saludable más sencillo de alcanzar, o más que sencillo, en el que se alcanza primero y no con tanto. Es decir, E2 es un estado en el que nos pasamos mucho tiempo. Salir de E0 se puede y es bastante fácil, entre comillas, rápido, para pasar a E1. No hay tanto problema, de verdad. De E0 a E1 se pasa rápido, se pasa bien. ¡Pam! Ese primer estado, bien. Y de E1 a E2 también. El proceso lo hacemos paso a paso en el curso y llegamos a E2 de verdad sin mucho problema. Es sencillo, es un paso a paso muy claro, que está todo hecho en mi curso. Llegamos a E2. Y en E2 es donde nos quedamos rato, porque en E2 es donde empezamos a trabajar realmente cuerpo-alma. En E0, E1 estamos trabajando el cuerpo. Y el cuerpo es sencillo, entre comillas, de solucionar y de darle lo que necesita. De verdad que es sencillo. Pero en E2 ya empezamos a pasar a la parte alma y psique, a salir de nuestra zona de confort, a reintroducir alimentos que pensamos que nunca comeríamos, alimentos que pensábamos que eran malos para nosotros, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya es salir de nuestra zona de confort. E1 es muy fácil, es como, qué sencillo, y de verdad que es sencillo, y además te da la energía que necesitas, porque además E1 se centra en eso, en darte la energía, la escayola que necesitas para recuperarte. Entonces es un estado fantástico que se siente muy bien y es sencillo de hacer. Y lo hacemos muy fácilmente en el curso Metabolismo Ancestral y en mi reto Keto Evolucionada. La cosa está cuando pasamos a E2 y pasar de E2 a E3, ahí es cuando es todo el trabajo. Trabajo cuerpo-alma, no solamente cuerpo. El cuerpo ya está reenergizado, ya está en su camino de sanar, el metabolismo ya está subiendo, tenemos buenas temperaturas, buenas digestiones, nuestros síntomas empiezan a remitir, tenemos menos de esos síntomas, tenemos más días buenos que malos, pero ahí es donde nos quedamos más tiempo, en E2, yendo pasito a pasito hacia E3, que era de todo lo que hablábamos al principio. Y como ves, por eso me quedé tanto en E3, porque conlleva muchas cosas pasar a E3 y todas estas cosas las trabajamos en E2. E2 es como el playground, E2 es como la caja de arena, donde te sientas a jugar, entre comillas, a probar, a experimentar, a investigar. Esto sí me sirve, esto no. Esto ahora sí, mañana ya no. Mañana sí, aunque hoy no, etc. Y poco a poco, cada vez estás un pasito más cerca de E3, pero E2 es esa área grande en la que nos quedamos durante bastante tiempo, volviendo a nutrir el cuerpo-alma. Es la terapia de trauma, es darnos cuenta de nuestros traumas, es conectar con el pilar ancestral de la espiritualidad, de las relaciones con otros y con uno mismo. Si en E0 y E1 estábamos sobre todo con el pilar del movimiento, el pilar de la exposición a la luz y a la oscuridad y el pilar de la alimentación y el pilar del descanso, estábamos E1, pasar a E1 y de E1 a E2 es esos 4 pilares, el pilar del descanso, de la exposición a la luz y a la oscuridad, de la alimentación adecuada y del movimiento, o más bien del descanso. El movimiento ya está más en E2, porque en E1 hacemos un descanso total, casi total prácticamente. Si quieres saber cuáles son los 5 pilares ancestrales, ve a 5pilaresancestrales.com, el 5 con número, 5pilaresancestrales.com, y ahí están explicados. En E2 ya es un trabajo del pilar del movimiento y el pilar de la espiritualidad y relaciones. Y que el pilar de la espiritualidad y las relaciones es lo que nos va a llevar más tiempo de trabajo, porque ese nos va a llevar también a mejorar en los otros 4 pilares. Y llegar a E3 es tener ese equilibrio entre los 5 pilares ancestrales y tener un pilar de las relaciones y de la espiritualidad, de la relación con uno mismo y con su cuerpo-alma, bastante evolucionado ya. Y esto se logra con práctica.
se logra con tiempo y con práctica. De eso es de lo que hablamos en mis cursos, de eso es de lo que tratamos y eso es lo que significa E3. No es, por supuesto, ser ya el ser iluminado, el Dalai Lama. Para nada. No podría yo estar más lejos de eso, pero sí te aseguro que yo estoy en E3 y ya llevo mucho tiempo allí. Y no fue cosa de un día, fue un proceso de años. Y podría decir que llevo ya en un E3, ya en un E3. Mi transición de E2 a E3 fue larga también. O sea, el tiempo que me quedé en E1, E2 fue largo. Y luego en E2 experimenté mucho. Y lo que es el puente, ya no estaba en E2, pero tampoco estaba en E3, pero estaba en ese puente entre los dos, ese también fue bastante largo. Y ya estar en E3 absoluto ha sido cosa del último año y medio a 2 años. Y mientras más, en el último año muchísimo más, y en los últimos 6 meses muchísimo más. Y así, y ahora realmente, además cuando ya muchos de mis síntomas que tenían tiempo conmigo ya van remitiendo más y más, como es el dolor de espalda, en E3, en E2, en esa transición a E2 también fue cuando me quité las prótesis de las mamas, que ya fue hace casi 4 años. Casi 4 años, 18, 19, 20, 21, 22, sí, va a ser 4 años este año, wow. Me quité todas las amalgamas de la boca en el 2020, me quité todos los metales de la boca, los tratamientos de canal, todo ese proceso que ha tomado años, cuando ya llegas a ese punto, ya se acelera y en el último año, sobre todo, ha sido mucho de florecer. Y siempre tú vas viendo una mejoría. Yo siempre les he dicho desde hace muchos años, y me llevan siguiendo desde hace muchos años, que yo siempre sigo viendo mejoras y que nunca paro de sorprenderme. Y que siempre voy... Y digo, cuando digo, wow, o sea, ya estoy aquí, mi cuerpo todavía me sorprende con más. Y mi psique, mi cuerpo-alma me sorprende con más. Y a medida que síntomas de hace muchos años que todavía no he logrado vivir al 100% sin ellos, van remitiendo y van cada vez mejorando más, como puede ser el dolor de espalda, como pueden ser mis migrañas, que cada vez se han ido quitando más. Cuando yo sufría muchísimo de migrañas, las tenía más o menos cada 2 a 3 semanas, cada 10 días más o menos me daban. Eran terribles, les he hablado muchas veces de mis migrañas, eran terroríficas y me volvían constantemente y ha sido uno de los síntomas más lentos en mejorar. Y a medida que he ido haciendo más cosas, por ejemplo, cuando me quité todo lo de la boca que tenía, estuve 4 meses seguidos sin ninguna migraña. Volvemos a lo mismo, cada vez tengo más tiempo en mejora. Luego me dio una, luego estuve mucho tiempo sin ellas, luego me volvieron a dar algunas, luego mucho tiempo sin ellas y así. Y así va viendo cada vez menos fuertes. De repente me daba una muy fuerte, pero luego ya no me volvía a dar. Y así cada vez más esporádicamente y van cambiando y van mejorando y cada vez sé menos de ellas, como cada vez sé menos del dolor de espalda. Como si ustedes saben y me están viendo en YouTube, saben que con 20 años me salió un vitiligo en la cara, que es muy evidente, si me están viendo en YouTube, ahí se los estoy mostrando. Y les conté que también hace unos meses, más o menos principios de este año del 2022, de repente me salió una pigmentación dentro de la marca de vitiligo que tengo. Esto era antes absolutamente blanco y le salió un punto. Normalmente el vitiligo, que a veces se repigmenta de esa manera, le salen puntos dentro y esos puntos van creciendo y vuelven a llenar el blanco. Un vitiligo, para quien no sepa, es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo, supuestamente, mata sus propios melanocitos, es decir, el color de la piel, y te dejan parches blancos que no tienen color. Esto es parte del daño metabólico. Todas las enfermedades autoinmunes lo son. Que de autoinmunes no tienen nada, el cuerpo no se ataca a sí mismo. Ojo, tenemos que hablar de eso también. El cuerpo hace cosas porque le toca, pero no es que el cuerpo decida matarse a sí mismo. Y de repente, como a principios de este año, del 2022, noté que me salía ese punto que ya es muy visible, si lo están viendo en cámara, que nació pequeñito y muy clarito y cada vez se ha ido repigmentando y creciendo más. No sé si llegará a tapar todo el vitiligo, no sé si se quede así y no vuelva a hacer nada, no tengo ni idea, pero también
es otra evidencia de síntomas de hace muchos años. Me salió con 20 años o con 21, tengo 38 y de repente está volviéndose a repigmentar con 38 años. Todas esas cosas son evidencia y muestran también cómo el viaje es poco a poco, es con paciencia, es de soltar el control, de soltar el miedo, de salir de nuestra zona de confort, de escuchar al cuerpo, de trabajar el cuerpo-alma. El cuerpo-alma también se trabaja muchísimo con todo lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso es importantísimo trabajarlo, es algo que Mark y yo trabajamos muchísimo, el sistema nervioso, porque ahí es donde se quedan guardados los traumas, por cierto, en el sistema nervioso. Entonces todas esas cosas son muy importantes. De todo esto tratamos y hablamos en el curso, de esto es de lo que se trata, metabolismo ancestral, de lograr de nuevo ese metabolismo ancestral con el que nacimos, con el que el bebé que tenemos, y si tienes un bebé, ha nacido. No se lo dañes, respétalo, deja que él tome las decisiones que tiene que tomar respecto a sus necesidades fisiológicas y de su cuerpo-alma. Y deja que te sorprenda, no solamente tu bebé, sino deja que te sorprenda tu propio cuerpo y tu propio cuerpo-alma. Porque de verdad nunca deja de sorprendernos, creo que hasta el día que nos vamos de esta tierra y de esta existencia. Así que, amiga mía, muchas gracias. Espero que hayan quedado claros estos 4 estados metabólicos. Tengo además una clase de 1 hora en vídeo donde hablo más profundamente del metabolismo. Te la voy a estar dejando, la puedes encontrar en functionalfemaleforce.com/metabolismo. Pero si no, lo tienes todo en jimenadelaserna.com, Jimena con X. O aquí en los links del episodio también vas a encontrar links a este curso, a mis recursos y absolutamente a todo, donde hablamos de esto, a mi clase gratuita de 1 hora sobre el metabolismo. También tengo un test gratuito de metabolismo para que te lo hagas y en unos minutos sepas cómo está tu metabolismo. También lo tienes en mis recursos en jimenadelaserna.com, los vas a encontrar. Y eso te va a decir cómo estás y por dónde tienes que empezar. Te mando un abrazo gigantesco. Déjame en los comentarios si tienes más dudas sobre los estados metabólicos. Déjame en los comentarios si ya has hecho alguno de mis cursos o metabolismo ancestral y cómo te está yendo, en qué situación te encuentras, qué cosas no sabías y has descubierto sobre ti misma gracias a ello. Me encanta saberlo, de verdad. Me gusta mucho saber cuáles son sus progresos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu, conmigo, Jimena de la Serna. Este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis, dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú. Si quieres apoyar este viaje a llegar lejos, te puedes suscribir a mi canal, a mi blog y podcast en jimenadelaserna.com. Recuerda que toda acción, por pequeña o anónima que parezca, tiene un efecto mariposa inimaginable. Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo y la reunión de la tribu será imparable. Gracias por viajar juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.